Hola, ¿cómo está el pueblo de Dios? Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes. Un día como hoy, que es un día de descanso, un día donde todo el mundo está descansando, aprovecho para tomarlos en sus hogares, como se dice, relajados. Solo viendo este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón que les envíe. Hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante, aunque en la palabra del Señor todos los temas son importantes. Este tema nos pone mucho a pensar, tanto a la comunidad cristiana como a los que no son cristianos. Y es un tema que tiene que ver, o mejor dicho, les hablo del pecado. Y vamos a entrar en materia buscando la definición bíblica. Aclaro, definición bíblica de la palabra pecado. Voy a tomar de mis apuntes y voy a compartirlos con ustedes. Pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya contra las normas de Dios. La palabra de Dios dice que pecar puede ser injusto a los ojos de Dios o no hacer lo que es correcto. Bueno, ahí vieron. Es ir en contra de la perfecta voluntad de Dios, para resumirlos. Aunque también de este tema se derivan dos preguntas. O yo sé que la gente se hace dos preguntas. Una de ellas ¿es posible no pecar jamás? Y la otra es, ¿son unos más pecadores que otros? Todo eso lo vamos a ver ahorita. Pero para ver ello, nos vamos a ir a la palabra de Dios en la Biblia. La primera pregunta que surge ¿es posible no pecar jamás? Pues yo le respondo, eso no es posible, porque todos somos humanos y heredamos, mejor dicho, el pecado original de nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva. Pero se los voy a confirmar con la palabra. Vámonos al libro de Juan. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de todo mal. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Oiga, Primera de Juan 1, 8 al 10. Su palabra no habita en nosotros. Y si nosotros decimos que no somos pecadores, estamos diciéndole mentiroso a Dios. Y dice el mismo texto en el versículo 10 que su palabra no habita en nosotros. Si nosotros decimos que no somos pecados, que somos santos, nos estamos engañando a nosotros mismos, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, la primera pregunta ha quedado resuelta en la palabra de Dios. Bueno, la segunda pregunta es, ¿son unos más pecadores que otros? Pues la respuesta es sí. La respuesta es sí, aunque como en la primera pregunta decíamos que no es posible, que se puede pecar, o sea, que todos somos pecadores, pero hay unos que pecan más que otros. Incluso la misma palabra dice que hay pecadores por los cuales ya es mejor ni orar, dice el apóstol Pablo. Pero vamos a la palabra de Dios en el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecados que sí llevan a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Bueno, hay personas por las cuales el apóstol o Juan recomienda que no oremos por ellos, porque estamos perdiendo su tiempo. Y esto me lleva inmediatamente a pensar en la actualidad. Hay cosas que están pasando que nos tienen inconformes.
Voy a poner un ejemplo y es la situación que está pasando en una nación vecina, donde hay personas muriéndose de hambre, muriéndose por una medicina, pero hay otro grupo muy pequeño de personas que están reprimiendo a su pueblo y no dejan que estas personas tengan acceso a su comida y a su medicina. Tienen tantos muertos encima. Este tipo de personas ya se sale de la oración, o sea, no pierda su tiempo orando por ellos. Es muy duro. Pero hay hermanos que pecan y tú ves que son pecados por los cuales se pueden orar y que el Señor los va a restaurar, el Señor los va a organizar, porque hay pecados que no llevan a la muerte, como la misma palabra lo dice. Ahorita más adelante vamos a estar hablando de cuáles son ese tipo de pecados. Porque de ahí se desprenden tres situaciones. Y una es, por ejemplo, la gravedad del pecado. La gravedad del pecado. Vámonos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. En el libro de Primera de Corintios 6, 19 dice lo siguiente. La gravedad del pecado. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos son los pecados de gravedad. Estos pecados, si usted se muere mañana y hace parte de esta lista y no tiene a Jesús en su corazón o no está en paz con Jesús, usted se va directo para el infierno. Porque aquí está siendo muy claro el Evangelio y les repetiré. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo que si usted está en esta lista que acabo de mencionar y usted no está en paz con Jesús, chao papá o chao mamá. Pero la palabra en el versículo 11, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice esto. Eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Nos exhorta a los que de pronto estuvimos en esa lista, pero tomamos la decisión de hoy estar del lado correcto. ¿Sí entienden? Los que ya estuvimos ahí, porque yo estuve en la lista que les acabé de mencionar, al menos en la gran mayoría. Estuve ahí metido en esa lista de pecadores y no me da pena decirlo. Mejor dicho, esperen con mucha atención el video de mi testimonio, porque voy a confesarlo todo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios me da la paz para darles testimonio con tranquilidad y sin sentir ninguna vergüenza, porque hoy día soy lleno y sé que fui lavado por la sangre de Jesucristo y hoy soy lleno de su Espíritu. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire cómo es de bueno Dios. Nosotros pertenecíamos a esa lista, o muchos de ustedes en este momento pertenecen a esa lista, pero aquí dice la palabra que si usted en este mismo momento se arrepiente y Dios no lo permita, usted se muere mañana, usted va a gozar del reino de los cielos. Va a gozar del reino de los cielos. Así que si usted se arrepiente, oiga, tiene que ver con el tema de ayer, el tema de hoy. Si usted se arrepiente y confiesa sus pecados a Cristo y deja de pecar, usted heredará el reino de Dios, el reino de los cielos. Usted irá al reino de los cielos como heredero. Pero más adelante, en el versículo en el versículo 12 dice lo siguiente: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien.
todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Otras versiones dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Son otras versiones, pero llevan a lo mismo. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Tenemos que dominar nuestra carne y evitar pecar, porque el pecado, ya lo ha dicho la palabra, que nos lleva a la condenación. El Señor no perdona que el pecado. Si tú estás pecando o eres un pecador y el evangelio te está llegando y tú no buscas la manera de enderezar tu camino, tú no tienes excusa para decirle a Dios que no sabías lo que estabas haciendo. Pero voy a hablarte de ese tema a medida de que vamos avanzando. Ahora vamos a hablar de la siguiente, ¿cómo se dice? Del siguiente factor. Puede ser ¿con qué frecuencia? O la frecuencia, o mejor dicho, la intención. Vamos con la intención. Vamos al libro de Hechos. La intención. La intención con que se hace. Vamos al libro de Hechos. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice en el libro de Hechos: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Hubo un momento en que Dios pasaba por alto muchas de las situaciones que su pueblo cometía. Pero hubo un momento en que también Dios se cansó. Y les voy a ser puntual. Antes las personas pecaban y hacían un holocausto, o sea, hacían un sacrificio y quedaban limpias. Pero entonces, ¿qué pasó? Que las personas empezaron a maquinar su pecado para luego engordar un cabrito, un becerro, ofrecérselo a Dios y pecar. O sea, pecaban, pero ya sabían que si mataban un cabrito o un becerro, se lo ofrecían a Dios, Dios los perdonaba. Pero Dios les dice que pues Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Es un ultimátum de la palabra del Señor. Pero este texto nos lleva a otro texto. La intención dice que es pecar por no conocer los mandamientos de Dios. La intención. Por ejemplo, cuando tú haces algo que no sabías que era pecado, ahí estás en una intención. Pero también nos dice la palabra en Hechos 10:26. Vamos al libro de Hechos 10:26. Hebreos 10:26 nos dice lo siguiente: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. O sea, después de que te diste cuenta que algo que estabas cometiendo era pecado y aún así pecaste, tuki tuki lulú, como dice la palabra. El otro factor es la frecuencia, y esa frecuencia está en el grupo de las personas que cometen el mismo pecado una y otra vez. Y es que en Primera de Juan, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Claramente la palabra nos dice que pecar te convierte en un hijo de Lucifer, en un hijo del diablo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo sé si estoy pecando o cómo sé si no estoy pecando? Sencillo, lee la palabra de Dios, la Santa Biblia o las Santas Escrituras. Empápate de la palabra. Dice que si escudriñamos la palabra del Señor, seremos libres. Ahora, todos
tenemos libre albedrío. Somos personas que nos agarramos de ahí cada vez que nos sentimos atacados. Eso es cierto. Y muchos sabemos cuándo estamos pecando y cuándo no, si nos hacemos los de la vista gorda. Pero eso sí te digo, si te pasa algo mañana o si te mueres en este mismo instante, ya sabes que vas para el infierno. Pero si te arrepientes, confiesas tus pecados, hay muchas formas de confesar los pecados. Una de las formas es, si tú pecas contra alguien o cometes algo contra alguien, y tú quieres confesarle a esa persona lo que hiciste, tú la buscas y le dices, oye, he hecho esto contra ti. Ahí estás confesándole tu pecado a su hermano. Otra es encerrarte en lo secreto y confesar todos tus pecados a Dios y pedirle que te limpie. Bueno, de pronto no fue un mensaje muy extenso, pero sí le sembré una semillita y lo llevé más o menos a que se revisen, a que miren cómo están sus obras, cómo están actuando y si están en paz con Dios o si necesitan ponerse en paz con Dios. Les deseo que terminen de descansar en este día, que ya es prácticamente noche, y les bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que es el Señor Jesucristo obrando en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus corazones y en cada una de sus viviendas. Te invito a que busques de la palabra del Señor. Es la única palabra que te da vida. La única palabra que te llena de vida. Saca tus preocupaciones y te permite caminar en línea directa con el Creador. Que el Señor te bendiga. Y eso sí, como está en el libro de los Romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Salvador y te lo crees en tu corazón, serás salvo. Así que te invito a que hagas la oración de fe, que te acerques a una iglesia cristiana, que te acerques a un hermano del Evangelio y le solicites que te hable, que te instruya. O que te guíe a hacer una oración de fe para que estés en paz con Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Feliz noche.